¿Por qué algunas de las mentes más brillantes de la historia preferían la soledad? ¿Qué hace que los grandes pensadores sientan repulsión por la vida social? ¿Y será que el aislamiento es una maldición o un privilegio reservado para los intelectualmente superiores? Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más pesimistas y visionarios del siglo XIX, tenía una respuesta para estas preguntas, y no era nada amable con la sociedad. Para él, el mundo estaba lleno de personas superficiales, guiadas por impulsos mezquinos, atrapadas en conversaciones triviales y distracciones banales. La genialidad, por su propia naturaleza, exigía distanciarse de este espectáculo mediocre. Como él mismo escribió, la soledad es la suerte de todos los espíritus excepcionales. Pero, ¿acaso tenía razón? ¿O este desprecio por la convivencia social es solo un síntoma de la incapacidad de conectar con los demás? Piensa en grandes nombres como Nikola Tesla, Emily Dickinson o Isaac Newton, todos conocidos por su genialidad y, curiosamente, por su aislamiento. ¿Serían ejemplos de una inteligencia que trasciende lo común o simplemente almas incomprendidas, condenadas a vagar solas por el mundo? Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de Schopenhauer para entender por qué las personas inteligentes parecen preocuparse menos por la vida social, y si esto es realmente una ventaja o solo una forma sofisticada de alienación. Ahora que ya estás reflexionando sobre el tema, pasemos al primer punto. Imagina a un genio completamente inmerso en sus propios pensamientos, perdido en teorías complejas mientras el mundo a su alrededor sigue su curso. Mientras todos están ocupados hablando sobre el clima, él está reflexionando sobre el destino de la humanidad. Mientras los demás discuten banalidades, él busca comprender la naturaleza de la existencia y, inevitablemente, se encuentra aislado. Arthur Schopenhauer creía que este distanciamiento no era una elección, sino una consecuencia inevitable de la superioridad intelectual. Según él, cuanto más se destaca una persona intelectualmente, más difícil se vuelve encontrar pares a su altura con quienes compartir ideas y sentimientos profundos. La inteligencia superior, en su visión, crea una barrera natural entre el individuo y la sociedad, pues las preocupaciones e intereses de la mayoría son radicalmente diferentes a los de aquellos que ven el mundo de una manera más amplia. Un hombre solo puede ser el mismo mientras esté solo, y si no ama la soledad, no amará la libertad, pues solo cuando está solo es realmente libre. Para Schopenhauer, la soledad no era solo una carga, sino un refugio necesario. Veía a la sociedad como un entorno donde el intelecto era frecuentemente sofocado por las expectativas sociales y los intereses triviales de la mayoría. Observaba que aquellos que eran intelectualmente superiores a menudo sentían una sensación de desplazamiento al intentar interactuar con el mundo común, pues veían más allá de lo obvio y comprendían realidades que escapaban al entendimiento general. Este aislamiento se puede notar a lo largo de la historia en innumerables figuras geniales. Nikola Tesla, por ejemplo, pasó gran parte de su vida solo, evitando el contacto humano siempre que fuera posible, pues creía que esto interferiría con su trabajo. Friedrich Nietzsche, otro pensador que valoraba la soledad, afirmaba que la multitud es un mar en el que los espíritus libres se ahogan. Pero este aislamiento tiene un precio. La necesidad de alejarse de las convenciones sociales puede resultar en un profundo sentimiento de alienación. Schopenhauer reconocía este dilema y creía que, aunque la soledad podía ser liberadora para los grandes pensadores, también podía ser una carga para el alma. Es por eso que muchos de los más grandes intelectuales de la historia pasaron por periodos de depresión y ansiedad, no porque fueran débiles, sino porque veían el mundo de una manera más profunda de lo que la mayoría jamás podría concebir. Y entonces surge la gran pregunta: ¿este aislamiento es una maldición o una bendición? Para Schopenhauer, la respuesta era clara. Creía que los grandes pensadores debían aceptar su soledad como un regalo, pues solo en el silencio y alejándose de la mediocridad social podían realmente alcanzar sus más grandes logros. Schopenhauer no veía la vida social como un espacio de intercambio genuino o de conexión auténtica, sino como un gran teatro donde los individuos desempeñan roles predefinidos, atrapados en una eterna puesta en escena de apariencias e intereses egoístas. Según él, la sociedad no era más que un escenario donde las personas actuaban unas para otras, ocultando sus verdaderas intenciones detrás de máscaras cuidadosamente construidas. La sociabilidad es,
para la mayoría de las personas, solo una máscara bajo la cual esconden su banalidad. Esta visión pesimista estaba directamente ligada a su obra principal, El mundo como voluntad y representación, donde argumentaba que todo lo que percibimos no es más que una proyección de nuestra mente. Para él, la vida social era solo una ilusión, un espectáculo que distrae a los individuos del verdadero conocimiento sobre sí mismos y sobre la naturaleza del mundo. Schopenhauer creía que la mayoría de las personas vivían atrapadas en preocupaciones triviales, estatus, chismes, pequeñas disputas por poder y reconocimiento. En su visión, el ser humano promedio era esclavo de la voluntad, un impulso ciego e irracional que gobierna nuestras acciones y nos mantiene atrapados en deseos interminables. La búsqueda de validación social no era más que un reflejo de esa voluntad incontrolable, y ahí está el problema. Mientras la mayoría de la gente estaba sumergida en esa rutina superficial, quienes tenían un intelecto más agudo lo veían todo de una manera casi cruel. Para ellos, la sociedad parecía un juego vacío, donde las interacciones difícilmente iban más allá de la superficie. Este desprecio por la vida social no era exclusivo de Schopenhauer. Otros grandes pensadores también expresaron su desdén por la superficialidad de la sociedad. Nietzsche, por ejemplo, decía que las convicciones son enemigas más peligrosas de la verdad que las mentiras, resaltando cómo las personas prefieren aferrarse a ilusiones en lugar de enfrentar la realidad con honestidad. Este conflicto entre la búsqueda del conocimiento y las exigencias de la vida social creaba un abismo infranqueable entre las mentes más brillantes y el resto de la humanidad. El resultado, el aislamiento intelectual se volvía inevitable, pero hay un efecto secundario. La soledad prolongada puede llevar al desencanto, la apatía e incluso al desprecio por el mundo exterior. Schopenhauer era consciente de esto y advertía que, para aquellos que veían más allá de la ilusión social, la única alternativa era aceptar esa realidad y aprender a vivir con ella. Pero, ¿cómo se manifiesta este aislamiento en la vida cotidiana? ¿Por qué quienes son intelectualmente superiores a menudo se sienten frustrados con las interacciones sociales? En el próximo tema, exploraremos el choque entre el genio y la mediocridad y cómo esto aleja a los grandes pensadores de la vida común. Schopenhauer no se andaba con rodeos al describir su visión sobre la humanidad. Para él, la mayoría de las personas estaban guiadas por intereses superficiales y egoístas, sin ninguna inclinación hacia la contemplación o el pensamiento profundo. Esto creaba un abismo inevitable entre aquellos dotados de una inteligencia elevada y la gran masa, que él veía como distraída por trivialidades y futilidades. La mediocridad generalmente solo se reconoce a sí misma. El genio, en cambio, ve la mediocridad, pero se encuentra solo. Este aislamiento intelectual ocurre porque el pensador, por naturaleza, es alguien que busca comprender el mundo en profundidad, mientras la mayoría está preocupada por banalidades como el estatus, los chismes o el entretenimiento pasajero. El genio trata de desentrañar los misterios de la existencia, y cuando intenta compartir sus ideas, con frecuencia se encuentra con indiferencia o incomprensión. Esto explica por qué tantos grandes pensadores se sintieron frustrados con la sociedad. El propio Schopenhauer despreciaba la convivencia con la gente común, pues creía que la mediocridad de la mayoría sofocaba la genialidad de los pocos. Este pensamiento resuena en la famosa afirmación de Voltaire: el secreto para aburrir a la gente es decirles todo lo que sabes. El problema no es solo la dificultad de comunicación, sino la diferencia de intereses. El genio busca verdades universales, mientras que la mayoría busca placer y distracción. Este conflicto es inevitable. Para Schopenhauer, este desnivel intelectual hacía que la convivencia social fuera una carga para aquellos con una mente elevada. Podemos ver esta dinámica en innumerables figuras históricas. Nikola Tesla, por ejemplo, evitaba eventos sociales e interacciones triviales porque las veía como una pérdida de tiempo. Isaac Newton era conocido por su reclusión e impaciencia ante conversaciones mundanas. Y hasta Albert Einstein, uno de los científicos más celebrados de la historia, admitía que prefería la soledad a la compañía de personas que no compartieran su interés por las ideas profundas. Pero este distanciamiento de la sociedad no ocurre solo por elección del genio. Muchas veces, la misma sociedad rechaza a aquellos que piensan de manera diferente. El pensamiento innovador y fuera de lo común a menudo causa incomodidad y resistencia. Nietzsche llamó a esto resentimiento de la mediocridad.
la tendencia de la gente común a despreciar y atacar aquello que no comprende o que la hace sentir inferior. Así, el genio no solo se aparta por voluntad propia, sino que también es apartado por la hostilidad del mundo que lo rodea. Esta soledad forzada puede llevar a sentimientos de alienación e incluso al desprecio por la vida social. Ante esto, surge una pregunta fundamental. Si el mundo es un lugar hostil para los grandes pensadores, ¿cómo deben enfrentar esta realidad? Schopenhauer creía que había una solución, y no estaba en tratar de encajar en la sociedad, sino en aceptar y cultivar la soledad como un refugio para el pensamiento y la contemplación. ¿La soledad es un destino o una elección? Para Schopenhauer, era ambas cosas. Veía el aislamiento como un resultado inevitable de la inteligencia superior, pero también como una oportunidad para el crecimiento intelectual y espiritual. El hombre común no puede soportar la soledad porque solo se siente bien en compañía de otros. El hombre elevado busca la soledad porque, en ella, se encuentra a sí mismo. Esta visión nos lleva a un punto esencial. La soledad no es un castigo, sino un privilegio. Ofrece al pensador la oportunidad de sumergirse en sus propias ideas sin distracciones, sin la necesidad de amoldarse a las convenciones sociales vacías que dominan la vida cotidiana. Es en ese espacio silencioso donde florece la creatividad y se profundiza la comprensión. Muchos de los más grandes pensadores, científicos y artistas de la historia hicieron de la soledad su compañera inseparable. Emily Dickinson pasó la mayor parte de su vida aislada en su hogar, dedicándose exclusivamente a la escritura. Kant era conocido por su rutina meticulosa y su desprecio por los eventos sociales. Beethoven, en su creciente sordera, encontró en el aislamiento la fuerza para crear algunas de las sinfonías más poderosas de la historia. La soledad no solo permite una mayor profundidad en el pensamiento, sino que también preserva la autenticidad del genio. Schopenhauer creía que, al involucrarse demasiado con la sociedad, la mente brillante corre el riesgo de perderse en distracciones y comprometer su claridad de visión. Esta perspectiva resuena profundamente con el concepto budista del desapego. El budismo, una de las grandes influencias filosóficas de Schopenhauer, enseña que el apego al mundo exterior y a las interacciones sociales a menudo genera sufrimiento. El verdadero crecimiento ocurre en la introspección y en el alejamiento de las ilusiones del mundo material. Sin embargo, hay un dilema en esta elección. El ser humano es, por naturaleza, un animal social. La búsqueda de pertenencia forma parte de nuestra biología, y la soledad prolongada puede generar angustia y melancolía. Incluso los más grandes pensadores, por más que valoraran el aislamiento, sufrieron por la falta de conexiones significativas. Nietzsche, por ejemplo, quien también veía la soledad como un camino hacia la grandeza, admitía que podía ser dolorosa. En Así habló Zaratustra. Describe al filósofo como un ermitaño que desciende de la montaña para compartir su sabiduría, pero se encuentra con el rechazo y la incomprensión. Este dilema es real. Alejarse de la sociedad trae libertad, pero también conlleva un peso existencial difícil de soportar. Schopenhauer, sin embargo, tenía una solución para este problema. Creía que, aunque el genio nunca pudiera encajar completamente en la sociedad, existía una manera de interactuar con el mundo sin verse afectado por su mediocridad. La adopción de un distanciamiento filosófico, una especie de neutralidad emocional que permitiera convivir con los demás sin involucrarse demasiado. Y esta estrategia nos lleva al último punto. ¿Cómo navegar por el mundo sin ser absorbidos por su superficialidad? Si tener una mente brillante significa terminar solo, ¿cómo es que los grandes pensadores logran vivir en sociedad sin sentirse asfixiados por tanta superficialidad? Schopenhauer tenía una respuesta para esto. La estrategia del detachment, o mejor dicho, el buen y viejo desapego filosófico. La felicidad pertenece a aquellos que son autosuficientes. Para él, el secreto no estaba en intentar encajar o en esforzarse por cambiar a los demás, sino en desarrollar una actitud de distanciamiento sereno, como un observador que analiza la realidad sin dejarse afectar por ella. Schopenhauer sugería que, en lugar de luchar contra la mediocridad del mundo, el pensador debía aprender a encararla con la misma actitud con la que un científico observa un experimento, con curiosidad, pero sin involucrarse emocionalmente. Esto significa aceptar la banalidad de la vida social sin irritarse por ella, comprender las limitaciones intelectuales de la mayoría sin frustrarse y mantener la propia independencia mental sin sentir la necesidad de validación externa. Esta estrategia es similar al enfoque de los estoicos,
quienes defendían el control de las emociones ante las adversidades. Marco Aurelio, uno de los mayores exponentes del estoicismo, escribió en sus meditaciones: «Date a ti mismo un regalo, el regalo de la indiferencia ante aquello que está fuera de tu control. El mundo siempre será un lugar lleno de distracciones fútiles y conversaciones vacías, pero le corresponde al individuo decidir cuánto de ello merece su atención. El pensador no debe aislarse completamente de la sociedad, sino interactuar con ella de manera estratégica, absorbiendo solo lo útil y desechando lo irrelevante». A pesar de no tener la menor paciencia para la sociedad, Schopenhauer no creía que el aislamiento total fuera la solución. Sabía que incluso los grandes pensadores necesitaban un mínimo de contacto humano, ya fuera para intercambiar ideas o para no hundirse en una soledad absoluta. El secreto, según él, era elegir bien con quién conectarse y mantener las interacciones al mínimo, solo lo suficiente para poder vivir en el mundo sin volverse loco. Esta filosofía sigue siendo aplicable hoy en día. En un mundo lleno de distracciones digitales, fake news y relaciones superficiales, saber filtrar información e interacciones es esencial. La inteligencia no solo consiste en comprender el mundo, sino en saber cómo navegar por él sin perderse. Schopenhauer nos enseña que, en lugar de lamentarnos por la falta de conexión con la mayoría de las personas, deberíamos verlo como una señal de nuestra libertad intelectual. Después de todo, la soledad puede ser una carga, pero también un privilegio, una oportunidad para explorar nuestros propios pensamientos sin interferencias externas. Y ahora surge la pregunta: ¿prefieres adaptarte al mundo o aceptarlo tal como es y preservar tu libertad intelectual? Si llegaste hasta aquí, probablemente ya te diste cuenta de que la relación entre inteligencia y aislamiento no es solo un capricho del destino, sino una consecuencia natural del pensamiento profundo. Schopenhauer nos mostró que las grandes mentes a menudo encuentran más consuelo en la soledad que en la compañía de la multitud, no por arrogancia, sino porque la superficialidad de las interacciones sociales puede ser agotadora para quienes ven más allá de las apariencias. Cuanto más inteligente es un hombre, más propenso está a la soledad. ¿Pero esto significa que estar solo es el único camino? No necesariamente. El secreto está en entender que la soledad no tiene que verse como un castigo, sino como un refugio. Estar solo no significa estar abandonado, significa tener tiempo para pensar, reflexionar y crecer sin las distracciones ni las presiones de la sociedad. Y quizá esa sea la verdadera prueba de la inteligencia, saber equilibrarse entre el mundo y la introspección, elegir cuándo conectarse y cuándo alejarse. Schopenhauer nos da la clave para esta libertad, pero depende de cada uno de nosotros decidir cómo usarla. Si llegaste hasta aquí, estoy seguro de que en algún momento has sentido esa extraña mezcla de libertad y aislamiento que describía Schopenhauer. La inteligencia puede ser un refugio, pero también una prisión, ¿no crees? Pero ¿sabes qué? Hay algo profundamente liberador en aceptar que no todo silencio necesita ser llenado, que no toda conexión vale el esfuerzo. No estás solo en este camino, aunque parezca solitario. Al final, como decía el viejo Arthur, la soledad no es el problema es la compañía equivocada. Recuerdo una vez en la que, después de horas perdido en un libro, me quedé mirando la pared, reflexionando sobre alguna idea grandiosa, hasta que alguien interrumpió mi momento filosófico para preguntarme si ya había visto la última telenovela o si estaba enterado del chisme del momento. Fue en ese instante cuando me di cuenta. No es arrogancia querer conversaciones más profundas, es una necesidad. Si alguna vez te ha pasado, sabes lo frustrante que es sentir que hablas en otro idioma, como si tu mente navegara en un océano mientras los demás insisten en chapotear en un charco. Pero ¿sabes qué? Hay un lado bueno en eso. No tienes que perderte en el ruido. Tienes el privilegio de elegir tu soledad. Ahora, hablemos en serio. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Dale like, deja tu comentario aquí abajo y suscríbete al canal. O si prefieres, puedes ignorar todo esto y volver a esa fascinante conversación sobre el clima y la última tendencia de TikTok. Pero seamos honestos, si llegaste hasta aquí, ya sabes que mereces debates un poco más estimulantes, ¿verdad? Y si este video te hizo pensar, espera a ver lo que tengo preparado para ti. 2 videos que te van a dejar aún más inquieto, en el buen sentido, claro, pero te advierto, después de verlos, tal vez nunca vuelvas a ver el mundo de la misma manera. Haz clic bajo tu propio riesgo.